Hola, hola, hola. Bienvenida a toda la comunidad de Conciencia Orgánica. Acá estamos en un nuevo encuentro. Hola, hola. Buenos días a todos los que se están sumando. Acá desde Argentina, 11 de la mañana. Estamos con un poquito de lluvia, con unos días nublados. Ahora no está lloviendo. Tengo una música de fondo con sonidos de lluvia. Pero bueno, les voy dando la bienvenida a todos los que se van a ir sumando. Me van avisando si se escucha bien. Vamos a hacer hoy un encuentro. Y les voy a contar que se trata sobre la evolución espiritual. Es un tema que venimos hablando mucho desde Conciencia Orgánica. Realmente es un tema que siempre tocamos, ¿no? Porque mucho del contenido de esta escuela y de los temas que se intentan promover tienen que ver justamente con la espiritualidad, con la integración de la espiritualidad, la conexión con nuestro ser espiritual, con nuestro aspecto más intangible, más inmaterial. Y bueno, realmente fue muy lindo poder llegar a comenzar a profundizar el tema del alma, cuál es el camino del alma, qué es la evolución espiritual. Así que bueno, lo venimos tocando, lo venimos charlando, pero bueno, de alguna forma causalmente, sincrónicamente, no pudimos guardar la información. Hicimos varios encuentros con Mariana, mi amiga Mari, que ella es terapeuta holística, chef consciente, y bueno, hicimos varios encuentros hablando sobre estos conceptos, sobre todo lo que representa el camino del alma, y también intercambiando mucha experiencia de vida. Aguárdenme un segundito. Entonces, bueno, como les decía, estuvimos haciendo estos vivos y compartiendo esta información. Y bueno, sucede que no se guardó, así que dijimos con Mari, esto tiene que ser una invitación, ¿no? A poder seguir dándole una forma a esto. Justamente hoy es el comienzo del año nuevo maya, ¿sí? De un nuevo ciclo en la cuenta del sincronario maya, y es un ciclo que comienza con el kin que está vibrando hoy, que es la luna autoexistente, y el tono autoexistente tiene que ver con la forma, con dar forma, ¿no? La luna, también las emociones, las aguas, también tienen justamente este simbolismo de la vibración, de la forma. Entonces también yo sentí que era una invitación, ¿no? A seguir dándole forma a este conocimiento, a estos conceptos, y por eso se nos ocurrió con Mari plantear de una manera diferente todo esto que habíamos hablado, hacer una serie de encuentros, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es tocar todo lo que serían las partes de lo que serían los conceptos, todo lo que sería la teoría, ¿no? Podemos tratar de ejemplificar o de charlar un poquito de lo personal, pero la idea sería en esta hora de repasar todo lo que ya se habló, ¿no? En Conciencia Orgánica, y bueno, mucha gente pudo estar en vivo y pudo compartir esta información, pero como no quedó guardado, bueno, la idea es guardar hoy toda la información con respecto a la evolución espiritual, el camino del alma, y la idea es a las 2 de la tarde invitarla a Mari a hacer nuevamente la entrevista con ella, pero ya con todos los conceptos dados, con toda la parte teórica desarrollada, poder hablar con ella un poco más de lo que sería su experiencia personal, ¿no? Su experiencia espiritual, su vida, cómo ha integrado todo este camino, ¿no? Y las diferentes vivencias que la han acercado a la espiritualidad. Así que la verdad que ha sido hermoso todo lo que compartimos. Seguramente no va a ser lo mismo, aunque yo siempre digo, me acuerdo de todo, así que
Creo que si hay algo que se sale, lo voy a retomar, pero seguramente hoy van a surgir muchísimas cosas nuevas. Así que bueno, la verdad estoy muy contenta por estos 2 encuentros, me parecen muy valiosos y la información me parece que es realmente importante de integrarla hoy en día y de poder llegar a comprenderla, ¿no? Así que bueno, vamos a ir comenzando, les voy a ir contando un poquito qué es esto de la evolución espiritual. Me avisan, todos los que están ahí, me van avisando si se escucha bien. Bien, yo creo que sí, pero cualquier cosita me van avisando, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a retomar todos estos conceptos, así ya nos quedan guardados acá y podemos seguir ampliando, profundizando, ¿no? Y seguir compartiendo esta información que es tan valiosa hoy en día. Bueno, nosotros obviamente al hablar de evolución espiritual ya estamos partiendo de un paradigma, ¿no? De una forma de ver el mundo donde consideramos que además de este cuerpo físico, con esta identidad mental, emocional, psicológica que tenemos, también tenemos un aspecto inmanente, inmaterial, invisible, que sería el aspecto espiritual, ¿sí? Entonces, obviamente ya estamos partiendo de esto podemos partir desde ahí, desde la propia experiencia, desde el propio sentir, ¿no? Obviamente de que hay algo más, que hay otro tipo de conexiones y de información, pero también cuando podemos estudiar las distintas culturas del mundo, los distintos conocimientos esotéricos, vamos a ir viendo que todas las culturas consideraron este aspecto espiritual y tuvieron una relación importante y estrecha con la espiritualidad y mucho conocimiento al respecto, ¿no? Entonces, esto ya está estudiado por distintos autores, se ha plasmado como lo que sería la filosofía perenne, ¿no? Que es esto de descubrir, ¿no? Recopilar todo este conocimiento de distintas culturas que tenía esta misma comprensión del espíritu y muchos simbolismos y mucho conocimiento que coincidía en todas estas culturas de ese conocimiento espiritual, ¿sí? Así que está muy estudiado todo lo que sería este aspecto espiritual. Y realmente más acercándonos a esta época, vamos a tener, por ejemplo, dentro de la psicología transpersonal, una cantidad de autores, filósofos, psicólogos, distintos tipos de profesionales que han profundizado en la importancia que tiene el aspecto espiritual para el ser humano, empezando a fundamentar que la espiritualidad no era un producto o una consecuencia de un desarrollo cultural, sino que era más bien algo inmanente a la biología. Bueno, también este autor, bueno, hay un autor que habla, Maturana también habla mucho, ¿no? Desde la biología, de este aspecto trascendental, ¿no? Del ser humano, muchísimos autores más. Entonces, hoy en día ya hay una cantidad de bagaje de conocimiento que nos hace poder visibilizar, poder consolidar una misma cosmovisión planetaria sobre un aspecto que está más allá de lo que nosotros podemos considerar desde la parte material, ¿sí? Y desde la parte de nuestra lógica mental todavía lineal y limitada, ¿sí? Entonces, bueno, cada uno de nosotros, seguramente la mayoría de las personas se encuentran con la espiritualidad por resonancia, por afinidad, porque les atrae algún conocimiento, alguna práctica, pero realmente si vamos a la parte de los estudios, a la parte de profundizar en la investigación, vamos a ver que hay muchísimo material y muchísimo evidencia, ¿no? Científica e intelectual de que esto es una realidad para un gran porcentaje de experimentación, ¿no? De las personas del planeta. Entonces es algo que sucede y que de alguna manera si no lo integramos, si no lo empezamos a ver desde la ciencia, es como que lo estamos dejando de lado simplemente porque no entra en nuestro paradigma. Y realmente eso está sucediendo, está ahí, ¿no? Entonces, que no lo comprendamos o que no lo podamos comprender de la manera lineal y lógica
que nuestro tipo de mente actual pretende, no quiere decir que no se pueda comprender y que otros tipos de conciencias y de culturas no lo hayan comprendido. Entonces, bueno, vamos a basarnos desde acá, ¿no? Desde esta idea o conocimiento de lo espiritual, y entendiendo que somos seres espirituales, entonces ahí sí podemos partir de que hay un origen, ¿no? De nuestro aspecto espiritual, que podríamos llamar alma, ¿no? Ese origen sería el espíritu. Entonces, ese espíritu, en muchas culturas se le denominó gran espíritu, ¿sí? Es lo que nosotros consideramos Dios o el universo. El taoísmo le puede llamar el todo, ¿sí? Y otras culturas lo consideran como el absoluto, ¿no? Entonces vamos a partir de esa idea que hay un Dios, una fuente creadora espiritual, y desde esa fuente van emanando, ¿sí?, las diferentes extensiones de esa divinidad. ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿por qué la divinidad, si tiene la totalidad, ¿no?, de la creación, del conocimiento, va a tratar de extenderse, multiplicarse? Lo que sucede es que todo esto ocurre en planos inmateriales, ¿no? Nosotros estamos en planos de la materia densos, la materia se puede ir sutilizando y más allá de esa sutilidad es algo inmaterial, es algo que no tiene materia, ¿sí? Entonces vamos a entender esto para correlacionarlo y poderlo comprender con nuestra mente, que sería un plano teórico, ¿sí? Dios, podríamos decir que está en ese plano teórico de las ideas, ¿no? Que podríamos citar a Platón desde ese concepto del mundo de las ideas. A esto se refiere, ¿no?, el Kybalión y todo lo que sería el conocimiento de los iniciados de Hermes Trismegisto, de que el todo es mental, ¿no? Y el principio del mentalismo, ¿sí? Estamos hablando no de la mente humana, sino de un Dios o una idea o una mente absoluta desde el cual nosotros partimos. Pero esto está en un plano teórico, ¿sí? Y de alguna manera todo ese conocimiento tiene que extenderse hacia distintas experiencias para empezar como a contrastarse, ¿no? Como para empezar a bajar esa teoría a la práctica y recabar muchísima más información de la que ya tiene originalmente, ¿sí? Y en esa experimentación, en ese despliegue, vamos a decir que entonces este Dios, ¿no?, esta fuente original, que también se le llama en metafísica mónada, sería como un gran alma colectiva que nos contiene a todos, ¿sí? Entonces, de acá van a ir partiendo las almas, ¿sí? Entonces Dios empieza a fragmentarse, se dice a fractalizarse, porque realmente no se divide, sino que se multiplica en copias de sí mismo con menor voltaje, ¿no? Cada vez con menor potencia, para que vayan entrando en planos materiales a experimentarse. Entonces, en ese sentido, las almas van haciendo todo un recorrido, ¿sí? El alma, cuando empieza a extenderse, a alejarse de esa supramónada o esa divinidad, primero obviamente es una cantidad de conciencias, como podríamos verlo ahora, y va cayendo en distintos planos, por así decirlo, y va experimentando, va encarnando ya en un nivel material, aunque mucho más elevado que el nuestro. Entonces nuestra alma, ¿no?, de donde viene, podríamos entender que ha encarnado en distintos planetas, ha encarnado en distintas dimensiones, ¿sí? Ha encarnado en distintas constelaciones, ¿sí? Y esto, de alguna manera, nosotros lo vamos a entender en pasado, porque es la forma que desde este plano denso tenemos de ordenar el tiempo, ¿no?, las ideas, las experiencias. Pero realmente no podríamos decir que ocurrió en el pasado. Simplemente podemos decir que nuestra alma se va alejando de su fuente original para ir experimentando, y va experimentando en planos de distinta densidad. Obviamente muchas veces son vidas simultáneas y fractales con los cuales podemos conectar ya en esta vida actual, y podemos aplicar todo ese conocimiento, ¿no?, en esta encarnación. Pero bueno, eso tiene un sentido que ahora vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a ir entendiéndolo cronológicamente de esta manera, ¿no? Como que vamos encarnando en distintas densidades y esa mónada se va bajando de voltaje, bajando de cantidad de información espiritual que puede cargar, justamente para que pueda ingresar en ese plano más denso a experimentarse.
Entonces obviamente nos vamos fractalizando, ¿sí? Y muchas veces cuando llegamos al planeta Tierra, de esa mónada, de esa alma mayor, ¿sí? Que podríamos ser hasta 144 almas, vamos a entrar separados, ¿sí? Cada alma por separado. Entonces ahí también estaría lo que se llama el concepto de las almas gemelas, ¿no? En realidad es otra parte de nosotros que nos vamos a reunir, ¿no? Posteriormente cuando vayamos retornando a nuestro origen, pero de alguna manera necesitamos como dividirnos en distintas experiencias. Cada una de esas almas encima, esto ya quedaría por fuera de la charla de hoy, pero sí para entender la complejidad de lo que sería este universo cuántico y cómo todo este conocimiento que hoy, ¿no? Gracias a todos los canalizadores, todos los científicos, toda la investigación de distintas áreas, como por ejemplo la física cuántica, gracias a todo ese conocimiento hoy es tan posible para nosotros intercambiar en estos lenguajes. Pero antiguamente se hablaba de esto con metáforas, no con otros lenguajes. Entonces, cuando el alma, que hace todo ese recorrido de la fuente por distintas dimensiones, distintos mundos, distintos planetas, hasta llegar a la Tierra y encarnar en la Tierra, también, ¿sí? El alma va a vivir 36 realidades paralelas. Ahí estaría lo que decimos los mundos paralelos, ¿no? Las realidades paralelas, donde hay una persona igual a mí, con mi mismo nombre, mi mismo físico, pero viviendo otras realidades, ¿no? Y también donde podemos dar saltos de conciencia, tratando de sintonizarnos justamente con nuestra frecuencia más elevada, ¿no? Y poder estar en esas realidades donde estamos vibrando en el nivel más elevado y conectándonos con los aspectos más también elevados de todo nuestro entorno. Sí, pero justamente para eso tenemos que hacer mucha integración de todo lo que es inconsciente y todo lo que no estamos pudiendo gestionar para que se creen esas líneas de tiempo paralelas, ¿sí? Pero bueno, volviendo un poquito al camino del alma, porque esto ya sería un poquito de curiosidad, ¿no? Y es re lindo, interesante, pero no nos afecta tanto a lo que sería nuestro camino espiritual, porque nosotros acá tenemos que trabajar con la integración de nuestra totalidad, para justamente evolucionar en esta línea, ¿sí? Y vamos a ir haciendo como una linealidad. Entonces, de alguna manera nosotros no vamos a necesitar conocer demasiado sobre esas realidades paralelas, porque se nos va a estar presentando todo en nuestra realidad presente para integrar. De esas realidades paralelas, de vidas pasadas en la Tierra y de nuestra huella estelar o el origen del alma, que es lo que veníamos contando. Entonces, bueno, vamos a entender que tenemos todo este pasado en la Tierra y estelar, ¿sí? Esto es súper importante porque hoy en día muchas personas se están conectando con este conocimiento, con esta información, recordando información de sus vidas pasadas, teniendo conexiones interiores, ¿no? Empezando como a encajar muchas piezas de un rompecabezas, de un puzzle, pero realmente tenemos que entender que toda esa información se va activando en nosotros porque le hemos dado un permiso, ¿no? Ya desde nuestra conciencia hemos dado un permiso a que ciertos bloqueos que teníamos para que esa información se integre, vamos como desactivándolos y permitiendo que esa información empiece a integrarse. Pero esto sucede realmente para que nosotros apliquemos esa parte de nosotros en nuestra realidad presente, justamente muchas veces para desanudar, salir de un bucle energético que estamos creando y seguir esa evolución del alma. Entonces, bueno, sucede que muchas personas al ir recordando esto se van identificando con una vida que tuvieron en un planeta o en una constelación o en una vida pasada, ¿no? Y se van quedando con esa identidad. Entonces, bueno, ahí no pasa nada, obviamente es una de las experiencias posibles que vamos a tener, pero realmente nos vamos a estar limitando, ¿no? Al decir, bueno, yo soy tal persona que tuve tal vida pasada, o yo soy tal ser que vivió en tal planeta y ahora no me siento cómodo con lo que vivo acá. Al tener toda esta integración de estos arquetipos y de esta información, ojo, cuando la empezamos a permitir, ¿no? Desde un nivel la empezamos a validar que la podamos integrar, ¿sí? Las personas que ya lo están haciendo es porque en un nivel lo aceptaron. Y quienes no tienen nada de esta información es porque todavía no están preparados, ¿sí? Para activar esta información. Pero sí tenemos que entender que es algo natural, que todas las personas del planeta vamos a poder realmente comenzar a activar esta información en nosotros. Hola, tanta gente linda que estoy viendo ahí. Sofi, Cami, hola Mari. Acá estamos preparando el terreno para la charla que vamos a tener hoy. Así que qué lindo verlos ahí, gracias por estar.
Gracias a todos por estar ahí acompañando y sosteniendo y por interesarse, ¿no? por este tipo de información. Así que bueno, cualquier cosita van compartiendo, van sumando y también consultando, por supuesto. Así que bueno, ¿qué sucede? Está excelente que vayamos reconectando con esta información, pero si nos creamos una identidad paralela con solo un aspecto, muchas veces nos vamos a estar limitando, ¿no? Entonces, todos tenemos muchísima resonancia con distintos aspectos que vamos reconociendo de nosotros mismos, desde lo más básico que sería, ¿no? Reconocer la sombra, reconocer nuestro niño interior, hasta empezar a reconocer vidas pasadas, hasta empezar a reconocer la huella estelar o la memoria del alma antes de la encarnación. Entonces, todo eso es parte de nosotros. Y es muy importante que podamos permitirnos, ¿no? Conectar con esa información porque, claro, nos devuelve partes de nosotros que nos vuelven completos, que nos vuelven completas, que realmente empezamos a reconocer y a recordar esa vibración de lo que somos y podemos empezar a emanar, ¿no? Y a armonizar toda nuestra realidad alrededor. Entonces es súper importante. Pero bueno, realmente lo importante es entender cómo esa información me está sirviendo para aplicarla en mi realidad ahora, sentirme mejor en esta encarnación, en este camino que estoy emprendiendo en el planeta, ¿no? Que estoy realmente poniendo en práctica todo el conocimiento de mi alma, ¿no? Y realmente a veces estoy trabado, estancado en mi evolución espiritual porque me está faltando una parte de mí, ¿no? Entonces cuando reconocemos, qué sé yo, que una parte del alma, por ejemplo, puede representarse por los seres pleyadianos. A mí me ocurrió, ¿no? Cuando empecé a trabajar, yo trabajé mucho con Reiki durante mucho tiempo, con distintos niveles de Reiki, y luego me inicié en Tamiana. Y claro, cuando empecé a trabajar con Tamiana me di cuenta que esa energía ya estaba conmigo mucho antes. Y Tamiana es una técnica vibracional con cristales que trabaja con conexión a los seres pleyadianos. Entonces, claro, cuando yo me empecé a conectar con esa energía, me di cuenta que ya esa energía me estaba acompañando mucho tiempo antes, en muchas prácticas, en mucho servicio que yo daba. Y claro, lo empezás a sentir, empezás a realmente sentir esa certeza, ¿no? De que está esa conexión y empezar a canalizar esos mensajes, a tener ese diálogo, ¿no? Y que realmente te vaya ayudando y lo puedes ir confirmando. Entonces, claro, en ese momento me sentí súper identificada con las Pléyades, ¿no? Y con ciertas encarnaciones en las Pléyades. Pero claro, mucho tiempo después, ¿no? Unos años después, empiezo a darme cuenta de la cantidad de simbología que me conectaba a Sirio. Y recuerdo que cuando era más chica ya había tenido una gran conexión con Sirio, me había llegado información de Sirio. Yo también desde muy pequeña era muy fanática de la astronomía, no tanto de la astrología, me llegó más de adolescente, pero sí me gustaba mucho estudiar astronomía y estudiar los planetas, ¿no? Y todo lo que tenía que ver con las estrellas, ¿no? Entonces de ahí, cuando había conectado con lo que sería la estrella Sirio o la constelación de esa estrella, me había resonado muchísimo y ahí empecé a indagar y sabía que yo venía de ahí. Pero en un momento se bloqueó esa información, seguí por otros caminos y tuve que conectarme con otra parte y luego recordar que también estaba esa otra parte anterior, ¿no? Que según mi integración, esa parte siriana es anterior, son encarnaciones anteriores o de niveles de conciencia más elevados a las encarnaciones posteriores en Pléyades. Entonces, claro, para mí reconectar con toda esa parte y volver a integrarla y a usarla, ¿no? Porque, bueno, realmente esa parte, ¿no? Realmente esto es para un vivo más, así que no lo voy a extender mucho más, pero esa conexión con esa energía siriana, como hablábamos mucho con Mari en otros vivos, nos reconecta con el amor, ¿no? Con esa capacidad de ser amorosos, de ser seres de amor incondicional, que solo queremos estar bien, queremos que los demás estén bien, tenemos una inocencia y una sensibilidad increíble, ¿no? Entonces, en esas esferas de conciencia éramos esos seres, ¿no? Muy parecido a lo que sería la conciencia de los delfines o de los caninos, que si ustedes los observan, ellos son puramente inocentes, alegres, siempre están jugando, divirtiéndose, tienen una parte muy protectora de su manada, trabajan en grupo, pero siempre quieren estar ahí reflejándose en el otro y compartiendo esa amorosidad, ¿no? Y realmente hay que hacerles mucho daño para poder correrlos de ese código original, ¿sí? Entonces, claro,
esa parte yo la traía muy fuerte en la niñez, pero luego después con los diferentes golpes, ¿no? Y la sensibilidad también que hace que uno sea tan intolerante muchas veces al dolor y al sufrimiento humano, uno va generando distintas corazas, distintos bloqueos, y bueno, eso nos ayuda a sobrevivir, pero estaría faltando esa parte, ¿no? Estaría faltando esa sensibilidad, esa inocencia, ese juego, esa capacidad que, aunque pueda haber dolor, recordamos que no es eso lo original, ¿no? Que eso es una distorsión, no es una posibilidad de experiencia, pero que originalmente hay algo mucho más puro y transparente. Entonces, para mí, por ejemplo, en mi propia experiencia, reconocer esa parte me dio una potencia increíble para poder sobrellevar, ¿no? Y enfrentar las distintas experiencias de dolor o que no podía comprender en mi vida humana, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Recordar esas partes realmente nos tiene que ayudar a plasmarlo en nuestra vida actual. No volver a caer en las heridas, en los programas. Obvio, ahí está la parte de autoconocimiento, que cuanto más conocemos nuestros patrones, nuestros mecanismos de defensa, las heridas familiares, las corazas familiares, ya sabemos dónde va a estar el dolor y dónde va a estar la parte que te va a decir, bueno, te pasó esto, entonces no confíes más, entonces cerrate, entonces no te ilusiones. Entonces siempre es como una solución que nos lleva a cerrarnos y a aislarnos, ¿no? Y bueno, y nos vamos a meter en un bucle ahí de estancamiento porque la evolución de nuestra alma justamente va a la expansión y a la integración, ¿no? A esa unidad con el todo que nos rodea en esta encarnación. Así que bueno, para eso vamos recordando toda esa información, para usarla. No nos sirve identificarnos, ¿no? Y decir, bueno, yo soy un ser de luz, entonces no soporto a estas personas o a mi vecino o a gente que no entiende esta información, ¿no? Entonces ahí estamos usando esa información, pero para actuar de la misma manera que la coraza nos indica, que ese mecanismo de distanciamiento, de disociación con el amor nos está pidiendo, ¿no? Para protegernos o hacernos sentir seguros, ¿sí? Entonces muchas veces una persona no conoce nada de espiritualidad, de simbología, de esoterismo, de metafísica, pero sabe que tiene que ser amoroso con el próximo, con el que está al lado, sabe que tiene que sumar amor al mundo, sabe que el dolor de alguna manera es una distorsión, algo de su interior se lo dice, ¿no? Y esa persona ya está mucho más alineada que otra persona que se abra los registros akáshicos o que recuerde sus vidas pasadas. Entonces, está buenísima la apertura, pero lo importante es entender para qué vamos a hacer esa apertura y para qué nos tiene que servir toda esta información. Así que bueno, esto sería súper importante. Vamos a ver cómo estamos. Bien, entonces vamos a continuar avanzando un poquito con todos los conceptos. Entonces decimos que vamos encarnando en distintos planetas, civilizaciones, dimensiones, haciendo un recorrido por el cosmos. Vamos recordando o conectando con la frecuencia que necesitamos. Eso es lo que decíamos recién. Entonces, todos estos planos superiores, donde está todo en teoría, tiene que ser llevado a la experiencia, ¿sí? Los planes siempre tienen que ir perfeccionándose. Entonces, esto es como todo. Ustedes seguramente han hecho algún plan de dieta o algún plan para hacer un cambio de algún patrón o algún plan comunitario o con algún grupo, ¿no? Y tal vez el diseño del plan es perfecto, es hermoso, todo cierra, pero cuando lo llevamos a la práctica vamos a ver dónde había un punto ciego, qué nos estaba faltando tener en cuenta, vamos a ver imprevistos, hay cosas que no van a salir como esperamos, ¿sí? Entonces a nivel espiritual es lo mismo. Esta información espiritual está en niveles donde la materia, vamos a decir, es mucho más fácil de ordenarse, es mucho más sutil, entonces responde a esa información o a esa frecuencia. En estos niveles sería un desafío hacer que toda esa información original pueda ordenar la materia. Y realmente se puede hacer, ¿no? Para eso también hay tanto conocimiento, como pueden ser esto que hablábamos de las culturas antiguas. José Luis Parise, que es un psicoanalista, también lo ha organizado mucho, esto de comprender cómo las culturas antiguas se iniciaban en la espiritualidad y en la creación de su propia realidad, aprendiendo a manejar su palabra, su emoción y su mente para justamente manifestar o materializar, ¿sí? Entonces, claro que se puede vivir de esa manera. Y hoy en día muchos profesionales, estudiosos, investigadores, que realmente han sido genios y que han escrito miles de libros, no, bueno, cientos de libros, estos profesionales han demostrado que han tenido una calidad de vida
buena, que han podido lograr muchas metas. Hoy en día cada vez son más las personas que lo muestran, ¿sí? Que muestran que han podido crear una vida diferente a lo que el sistema social les ha predestinado, que han podido buscar sus dones, su vocación, que han podido generar vínculos sanos, que han podido crear toda esta realidad justamente y estudiando a estos profesionales es que se crearon muchas de las terapias que hoy en día utilizamos, estudiando cómo era la mente de esas personas, cómo eran las emociones de esas personas. Tenemos muchísimas escuelas antiguas de conocimiento que también justamente el budismo, ¿no? Lo que sería la escuela esenia, lo que sería la medicina china, la medicina ayurveda, son todos conocimientos que nos demuestran que se puede vivir en armonía y que se puede utilizar la capacidad creativa del ser humano para justamente crear un mundo armónico, ¿sí? Y que no se ha hecho hasta ahora porque ha habido una manipulación de la información, ¿sí? Que justamente por eso se dice que la información es poder, porque hemos pasado por mucho tiempo, muchas eras, donde se ha tenido mucho poder sobre la información. Eso es lo que va cambiando en la era de Acuario, ¿sí? Pero bueno, estamos en esta transición. Así que vamos a ir, de alguna manera, el alma, al encarnar, va a empezar como a experimentar las dificultades en la materia y a tener que utilizar justamente esta caja de herramientas álmica, no espiritual, reconectar todos los aspectos para que esa totalidad pueda responder en la materia a esas dificultades, ¿sí? Y empezar como a evolucionar también como especie y justamente en estos programas y en esta conciencia que tenemos que ir, bueno, limpiando y alineando para justamente que pueda seguir evolucionando frecuencialmente y energéticamente como lo está haciendo el planeta, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente para entender todo esto tenemos que entender el momento cosmológico, ¿sí? En el que estamos, que es un tiempo de convergencia armónica, es un cierre de ciclos, ¿sí? Esto lo explica. Lo tenemos acá en Conciencia Orgánica, lo tenemos en las historias, ¿sí? Donde se habla de evolución planetaria, un poquito resumido. Vamos a tener tanto el conocimiento maya como el conocimiento hinduista, como distintas otras escuelas de conocimiento espiritual que nos hablan de ciclos cosmológicos, ¿sí? Entonces, para hacerlo muy simple, esto se puede buscar en internet, ¿no? Lo que sería el Kali Yuga, esos yugas que se le dice en la India, o para los mayas, ellos hablaban de anochecer galáctico, amanecer galáctico, ¿sí? Entonces, esto sería que nuestro Sol, ¿sí? Con nuestro planeta girando alrededor, ¿no? Esto sería nuestra Vía Láctea, ¿sí? Nuestra galaxia. Entonces, esta Vía Láctea, ¿sí? También está en una elíptica que está girando por el cosmos, ¿sí? Alrededor de otra constelación que está en las Pléyades, ¿sí? Que es un sol, digamos, en esa constelación de las Pléyades hay un sol que es Alcione, ¿sí? Entonces, estamos girando alrededor del sol de Alcione. Y el sol de Alcione es un sol muy elevado, muchísimo más que el nuestro, y tiene un cinturón de fotones, ¿sí? Un cinturón de fotones que va a lo largo del cosmos enviando esa energía fotónica, ¿no? Lumínica de ese sol, ¿sí? Entonces, sucede que cuando nuestra galaxia, nuestro sistema solar se aleja de ese sol, anochecer galáctico, ¿sí? Cuando el sistema solar se aleja de Alcione, entramos en la noche galáctica. Todo este movimiento lo vamos haciendo en espiral, moviéndonos justamente hacia las Pléyades, ¿sí? Pero en este movimiento en espiral a veces nos vamos alejando de ese cinturón de fotones, por ende el planeta entra en mayor densidad, hay menos frecuencia lumínica. Acá es donde hay posibilidad de desconectarse obviamente de la fuente, del origen del alma. El alma empieza como de alguna manera a ir multiplicándose y fragmentándose en experiencias encarnacionales donde se va olvidando este origen y esta información original, ¿sí? Y se empiezan a generar muchas distorsiones, fragmentaciones. Entonces, esto es muy importante de entender. Este es otro punto que es muy importante porque acá es donde viene todo el trabajo de limpieza, purificación, integración de la sombra, del clan, del karma álmico. Tiene que ver con todo esto, ¿sí? Porque nosotros encarnamos
empezamos en la Tierra, entramos en la Tierra, empezamos a encarnar, estos serían 13.000 años más o menos, y en estas distintas encarnaciones, cuando vamos alejándonos de esa energía lumínica, vamos perdiendo esa conexión a la divinidad, ¿sí? A nuestro origen divino. Y ahí es donde los programas de supervivencia, los programas más animales, empiezan a actuar en nosotros, y bueno, obviamente también cuando hay ciertas razas que manipulan la información para generar ciertas distorsiones, también hay, como de una distorsión se pueden crear 20 más, ¿no? Entonces ahí estaríamos en distintas vidas donde fuimos asesinos, fuimos abusadores, nos abusaron, matamos, dañamos, porque teníamos esta falta de conciencia o esta pérdida de información, o intentando sobrevivir pudimos hacer daño, intentando proteger pudimos dañar, ¿no? Entonces todo esto sucedió por justamente esa circunstancia, ¿sí? Entonces, claro, en esta época que estamos ahora, nosotros ya estamos saliendo de esa noche galáctica, ¿sí? Y estamos volviéndonos a acercar a ese cinturón de fotones. Entonces, acá es donde empieza a ver, la frecuencia Schumann, ¿no? La resonancia Schumann del planeta, que es una medición, ¿no? De los movimientos sísmicos del planeta, empieza cada vez a estar más resonante y a ir cada vez en su vida, ¿no? Donde las llamaradas solares empiezan a mostrar su efecto electromagnético en el planeta. Esto se viene estudiando desde mucho antes, desde el 2012, y como la profecía maya planteaba que en el 2012 ya entrábamos en esta nueva era, ¿no? Entrábamos en este cinturón de fotones, se consideraba que iba a haber muchos desastres electromagnéticos. Bueno, de alguna manera esto se fue trabajando a nivel energético y espiritual, y se fue llevando bastante bien, pero se nota la gran conciencia que se ha generado podemos decir desde el de 2000, ¿no? Hasta el 2020, cómo muchas personas han despertado, cómo la conciencia de muchas personas se ha despertado a ver la vida que iban creando, a ver los patrones concienciales que llevaban, a ver las repeticiones que estaban haciendo, cómo empieza a proliferar todo este conocimiento, todas estas terapias. Todo esto que hablamos siempre tiene que ver justamente, ¿no? Con el aumento de la conciencia, ¿sí? Y también la capacidad de que, al haber tanta energía fotónica, existe más plasma, ¿sí? Esto también lo estudia mucho José Luis Parise, que también lo sabían las culturas antiguas, ¿no? Y también la física cuántica lo puede constatar. Entonces, esta energía nos permite crear con mucha más rapidez. Entonces, hoy en día tenemos un deseo, tenemos una intención, y en cuestión de horas o días, muchas veces se puede manifestar eso. Entonces, esto siempre fue así, porque nosotros siempre desde nuestra mente y nuestros sentimientos creamos realidades. Por eso todos estos programas de miedo, de soledad, de enfermedad, de alguna manera siempre estuvieron influenciándonos y estábamos creando esas realidades. Cuando empezamos todo lo que sería un proceso de autoconocimiento, al empezar a ver eso, ya no tiene tanta potencia inconsciente para estar manifestando. Pero estamos en un punto más potente justamente porque al haber más energía, lo que antes teníamos que ponerle mucha intención y mucha acción y mucha repetición para crear un patrón o para crear que algo se materialice, ¿no? Hoy en día, en cuestión de poco sostener, lo podemos crear. Entonces esto es bueno, pero también es riesgoso porque muchas veces al no controlar nuestros programas, al estar todavía nuestros viejos yoes, ¿no? Nuestras viejas máscaras actuando, vamos a poner la intención en algo que va a tener que haber mucha vibración armónica para que no lo estemos creando, ¿sí? Entonces, esto es lo que de alguna manera hoy en día estamos viviendo, y cada vez cuanto más conscientes somos, más lo experimentamos. Entonces, bueno, lo importante de esto, en este punto que hablamos de la evolución espiritual, es el hecho de que cuando nosotros partimos de la fuente y nos vamos expandiendo y multiplicando hacia planos más densos de materia, vamos justamente dispersándonos en diferentes planos de densidad y quedándonos anclados en diferentes niveles, ¿sí? Sobre todo cuando empezamos a encarnar en la Tierra, que vamos teniendo estas distintas experiencias humanas, de mucho dolor, ¿no? Mucho tiempo, este tiempo que hablamos sobre todo de densidad y de oscuridad. Porque antes de eso nuestra alma pudo haber estado en la Tierra y pudo haber vivido periodos hermosos realmente, ¿no? Con información con la que también nos tenemos que reconectar, ¿no? Muchas veces hay gente que le atrae la cultura egipcia, ¿no? O las culturas nativas,
o el conocimiento oriental, o el conocimiento celta. Justamente estas informaciones renacen y refloran en esta era de Acuario que hablábamos y en esta proliferación de la información, pero es porque de alguna manera fueron esas semillitas que dejamos, ¿no? Para recordarnos realmente lo que éramos, y por eso lo vibramos tan fuerte muchas veces desde muy pequeños, ¿no? Y sin comprender de dónde viene esa influencia. Entonces, bueno, el sistema siempre va a utilizar todo lo que estemos creando para hacer una moda, ¿no? Para hacer un marketing, un merchandising, pero eso siempre, como decimos, va a depender de cada uno cómo a uno le afecte, si negativo o positivo, porque realmente a mucha gente esta información le llegó por una moda, pero le activó un recuerdo y un sentirse resonando con algo que le llevaba mucho más a su origen que las religiones actuales, que muchas veces, por ejemplo el cristianismo, para nuestra alma muchas veces está muy asociado a la persecución, ¿sí? A situaciones de lucha, de guerras, ¿no? Entonces vamos a entender que el conocimiento de lo que fueron las experiencias de los esenios, Jesús, María Magdalena, es un conocimiento muy, muy rico y muy sabio, y que también eran seres estelares que venían a plasmar una información, pero luego se hace con eso una moda, ¿no? Una bandera, una institución, y esa institución se le da un lugar para que empiece a actuar de manera negativa, también generándonos como esta información tan pura en origen termine distorsionada, ¿no? Y terminemos todos teniendo un rechazo de esa información que la necesitamos para recuperar, ¿no? Toda esta parte álmica, porque ahora vamos a ver todo esto de cómo integrar los fragmentos, ¿no? de nuestra alma, que vamos como desfasándonos en estas encarnaciones, sobre todo en la Tierra, que no sería lo mismo que con la integración de los planos estelares, como decíamos hoy. Ahora vamos a ver una pequeña diferencia, pero sí, digamos, entender que una vez que empezamos a hacer esa integración, tenemos que activar mucha de la información que ya trajeron distintos seres que encarnaron y que tuvieron una potencia energética que afectaron a su entorno y dejaron, ¿no? Un efecto donde esas personas siguieron replicando esa información. Entonces, que después con eso se hayan creado instituciones o modas es algo que tenemos que discernir mucho, pero mucha de la información que vamos a necesitar para nuestra evolución va a estar ya dada, ¿no? Bien. Así que bueno, entonces decimos, primero iría de atrás, digamos, de lo último hacia lo primero, ¿no? Vamos como de atrás para adelante, ¿no? Como desde lo último que tenemos que recoger, ¿no? Hacia volver al principio. Entonces, eso sería como el camino ya cuando el alma empieza a reconocerse, ¿no? Como de origen espiritual, y a reconocer que tiene que volver a esa fuente. Pero no solo por volver, ¿no? Porque de alguna manera no es una cuestión de decir, bueno, se acaba el viaje, ¿no? Porque en ese regreso, bueno, desde la parte terrenal tenemos una parte, después desde la parte álmica hay muchas más experiencias, pero nosotros aquí, como seres humanos encarnados, estamos haciendo un trabajo en nuestra propia vida, pero también afectando a nuestro entorno y colaborando con la conciencia colectiva. Entonces, la mayoría de los seres que despiertan en este momento del planeta, justamente lo que tienen que activar es esa misión de que no solo se trata de que uno regrese a la fuente y ya está, esté en paz y ya no sufra esta dualidad de la materia. No se trata de escaparnos, salir rápido del planeta y volver a un estado ideal. Porque si no, no habríamos entendido para qué vinimos, ¿no? Entonces, se trata acá de sí, entender que podemos tener una vida más sana, más amorosa, que podemos vivir con mayor bienestar, pero que también podemos colaborar con los otros para que ellos también se potencien, ¿no? Y que en eso estamos generando una red de conciencia colectiva. Entonces, muchas veces las personas que empiezan a despertar tienen que activar esa parte de ir como limpiando todos esos programas de miedo a compartirse, de miedo al ridículo, ¿no? De que los otros nos van a juzgar, de compararme, bueno, una cantidad de programación que el sistema ha instaurado para mantenernos ahí entre todos separaditos y que no podamos hacer esa potencia y esa fuerza colectiva, ¿sí? Así que bueno, se empieza de atrás para adelante, diría yo, de lo último hacia lo primero, para verlo de una forma lineal, pero ya sabemos que es en un sentido mental que vamos a buscar darle una lógica de tiempo. Entonces, obviamente, primeramente uno va a empezar
por todo lo que se le va presentando. O sea, todo lo que se nos va presentando como un conflicto, como un dolor, como algo que me genera desarmonía o desequilibrio, es una parte mía que tengo que integrar. Y primeramente va a ser una parte mía que tengo que integrar, que va a estar, como siempre hablamos, en patrones biológicos que van a tener que ver con memorias de mi familia. Entonces, donde yo empiezo a trabajar en eso, a sanar eso y a poder dejar que eso ya no me afecte, a poder trascender esas memorias, yo voy a estar dando el servicio de evolución a esos programas que tenía ese sistema biológico familiar en el que yo encarné, y también terminando de cerrar algunos aprendizajes que para mi alma quedaron un poquito flojos y necesito como terminar de consolidar en esta vida. Una vez hecho esto, la persona tiene que empezar a buscarse a sí misma en su sentido más esencial, ¿no? A decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy en esta vida? ¿Qué me gusta hacer? ¿Cómo vibro? ¿No? Para eso, obviamente, ya sabemos que la astrología, la numerología, el Kin Maya nos ayuda a conocernos, a entender nuestra vibración y a poder, ¿no? Justamente vibrar mejor para poder hacer esa expansión, ese impacto en el afuera, ¿no? Entonces ahí recién es donde muchas veces vamos a empezar por memorias de otras vidas. A ver, y memorias de la huella estelar. Voy a hacer esta aclaración. Cuando estamos trabajando la parte del autoconocimiento y la integración de la sombra y estamos trabajando patrones de la familia, muchas veces también van a ser cuestiones, como decía recién, que el alma no terminó de aprender. Entonces, en el medio también podemos necesitar conectar con una memoria de una vida pasada o no, ¿sí? Sea a través de una regresión, a través de registros akáshicos. Si consideran que necesitamos recordar esa información para salir de algún bucle en el que estamos atrapados en esta realidad, lo van a hacer y nos van a dar esa información, ¿sí? Si nosotros queremos hacer ese trabajo, podemos practicar para que vaya llegando esa información a nosotros. Pero justamente va a ir integrándose todo lo que necesitemos como terminar de darle un cierre y de darle un lugar en nuestro interior, ¿sí? Ahí entonces tenemos muchos fragmentos de nosotros, ¿no? Que algunos están en la infancia, otros están en otras vidas pasadas, partes de nosotros que quedaron anclados en otro tiempo y que no terminaron de trascender o de sobrellevar, ¿no? Una experiencia humana sobre todo. Así que nosotros tenemos que hacer ese proceso de integración. Una vez que empezamos a hacer eso y empezamos a estar más en armonía, más equilibrados, ahí sí es donde podemos reconectar con vidas pasadas, pero desde otro lugar, ¿no? También como para reconectar con dones, con virtudes, capacidades que nos resuenan actualmente, pero que tal vez no estamos desarrollando porque justamente nos falta como reconocer que sí, es una parte nuestra, que no es que la estamos aprendiendo ahora, sino que lo estamos recordando, y que es como darnos cuenta que también somos esa parte, ¿sí? Y posteriormente, podríamos decir, es donde nos queda ya la parte de integrar nuestra huella estelar. ¿Por qué vinimos a encarnar? ¿En qué momento llegamos al planeta? ¿Qué otras civilizaciones experimentamos? ¿Qué otros conocimientos teníamos en esas otras civilizaciones? ¿Sí? Y cuando ya podemos ir haciendo esto, muchas veces, o sea, justamente esto es para que terminemos como de anclar todos nuestros dones y capacidades, ¿sí? Entonces, muchas personas lo pueden hacer de esa manera, muchas otras pueden hacer distintos caminos de autoexploración para ir descubriendo qué les hace vibrar, ¿no? Qué les hace sentir, ¿no? Que son sí mismos, ¿no? Que son ese yo soy, ¿no? Y que realmente simplemente siendo, ya están aportando un gran valor, ¿no? A este mundo y a la conciencia humana y a la conciencia colectiva. Entonces ahí estaría la integración. Ahí empieza, podríamos decir, el camino de iniciación, ¿sí? El camino de empezar a manifestar nuestra propia realidad. Entonces, antes de que comience ese camino de iniciación, está todo lo que es esta autoexploración y autoconocimiento, pero justamente lo que tenemos que entender es que se trata de integrar partes de nosotros que dejamos perdidas por ahí, ¿sí? Entonces, es como si lo pudiéramos ver todo lo que hablamos hoy, hablaríamos de que está este sol, ¿no? Esta fuente, este origen cósmico, este Dios, esta divinidad, de la cual todas las almas van partiendo, ¿no? Las almas van partiendo de aquí, van haciendo experiencias por distintos planos, van entrando en la Tierra, y aquí en la Tierra comienzan como a multiplicarse, ¿no? En múltiples realidades y experiencias y vidas, etc. Entonces, cuando
de alguna manera el alma se cansó de ver los atajos, de ver a ver para allá, para el otro lado, ver este caminito, ver este recoveco, ver esta vueltita, y ya dice, uy, ya esto es muy cansador, quiero descansar un poco, ya experimenté demasiado, quiero volver, ¿no?, a casa, ¿sí? Quiero volver a mi origen, ¿no? Ahí es donde empieza a decir, bueno, pero a ver, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Es como que tenemos que empezar como a recuperar todos nuestros fragmentos, todas nuestras partes, todo lo que somos, ¿sí? Y ahí recién empezamos ese camino de retorno, donde si se quiere, ¿no?, en ese caminar vamos afectando, ¿no?, con distintas esferas concienciales al todo. Entonces, es en esa integración, ¿no?, donde nos tenemos que enfocar mucho. Muchas veces me van a decir, bueno, pero ¿cómo es esa integración? Tengo que ir a leerme los registros akáshicos, tengo que ir a hacer hipnosis, regresión a vidas pasadas. Bueno, todo está bien, lo que les resuene, háganlo. A veces uno se puede hacer un viaje de visión para buscar respuestas o sentido, ¿no? Sobre todo es emprender experiencias, ¿sí? Obviamente la lectura de cierta información nos puede ayudar, pero nos va a ayudar en cómo nos haga sentir, ¿no? Es emprender experiencias. Entonces, el tema es que es mucho más simple, porque en lo que nos está ocurriendo en nuestro día a día, aquellas personas que todavía son, ¿no?, como de nuestro viejo yo o de nuestra vida pasada, podríamos decir, aquellas personas con las que ya nos resonamos o que nos tenemos que relacionar y nos generan conflicto, por ejemplo, ya nos está mostrando una parte nuestra que tenemos que integrar, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a saber que tenemos algo que integrar? Porque nos genera dolor, porque nos genera sufrimiento, porque nos genera desequilibrio, porque lo rechazamos. Entonces, todo lo que tendemos a excluir, ¿sí?, de alguna forma, no lo tenemos integrado. Cuando algo lo tengamos integrado, lo vamos a poder ver con amor, sin juicio, aunque sea lo más denso que haya y lo más perturbado que haya, ¿no? Lo vamos a poder ver y decir, wow, esto es una posibilidad de experimentación. Y la tengo que respetar, y tengo que respetar qué bueno que tal ser eligió hacer esa experiencia, porque de alguna manera me está ahorrando que yo la haga, ¿no? Porque la fuente va a experimentarlo todo. Dios, que somos la totalidad de todas las vidas encarnadas, desde vegetales, animales y distintas especies más de conciencia más evolucionada, somos todos la fuente. Entonces vamos a tener que experimentarlo todo. Entonces, lo que el otro está experimentando también me está permitiendo a mí no experimentarlo. Pero también lo que me genera a mí, si yo lo puedo tomar con amor, es que ya lo tengo integrado, ¿sí? Si a mí no me genera amor, me genera dolor, yo hay algo que no tengo integrado ahí. Entonces tenemos que empezar a hacer ese trabajo de conciencia, de ir viendo dónde está la parte que duele y que rechaza y que no puede integrar, porque hay como, de manera inconsciente y automática, ¿no?, hay como un efecto de un reflejo, ¿no?, de sacarlo de encima, ¿no? Como esto no me pertenece, esto no es mío, y que alienarme de esa parte de mí, ¿sí? Entonces, vamos a buscar como querramos buscar, ¿no?, estos fragmentos nuestros. Pero las pistas están en nuestro día a día, están todo el tiempo, ¿no? Y a veces, bueno, justamente vamos integrando y se nos vuelve a mostrar para que sigamos, ¿no?, justamente haciendo esa acción, ese registro de que ya lo tenemos integrado. Porque acá entendemos, voy a hacer un pequeño paréntesis, entendamos esto, ¿no? Decimos que de alguna manera nosotros traemos muchos patrones familiares que nos llevan a experimentar de una cierta manera la vida, ¿no? Pero de alguna forma tenemos que entender que no solo porque nosotros lo estamos haciendo hace 10 años, hace 20 años, que tenemos un cierto pensamiento, que tenemos una cierta actitud con nosotros mismos. Tenemos que pensar que nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos vivieron ese mismo patrón y lo vivieron 50, 60, 80, 70 años, ¿sí? Entonces hay un registro, hay una vibración que se viene registrando. Entonces cuando nosotros empezamos a integrar un patrón y a decir, bueno, ahora te veo, ahora te reconozco, ahora entiendo dónde venís, qué me estás mostrando de mi sistema biológico, de mi alma, del mundo, ¿sí? Y entiendo también que yo quiero elegir otra cosa, otro camino, pero te respeto, ¿sí? No va a ser una sola vez que tengo que hacer esa acción. Probablemente se me va a seguir mostrando eso
que rechazo y voy a tener que seguir haciendo esa acción de amorosidad, de que está todo bien, de que te doy permiso, de que sigo mi camino, de que no me distraigo, que no me desenfoco para generar un nuevo registro, porque yo tengo que generar con acciones sostenidas en el tiempo un nuevo registro, ¿sí? Para que todo lo que es mi entorno de alguna manera ya vaya también integrando mi nueva vibración y yo generar un nuevo cauce, donde cada vez se me va a hacer más fácil ir por ese camino, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la parte de la espiritualidad, o sea, ahí es donde todo lo que serían cambios que tenemos o deseamos hacer para nuestra evolución, bueno, vamos a necesitar una parte muy de conexión espiritual, de tenernos paciencia, de tener fe, de saber que siempre estamos evolucionando, ¿sí? Porque van a estar todo el tiempo esos desafíos que nos van a hacer dudar de nosotros mismos, que nos van a hacer, bueno, voy a volver al nivel anterior del juego porque ese nivel ya lo conozco, ¿no? Entonces me es más fácil el jugarlo, ¿sí? Entonces voy a volver al patrón antiguo porque ya sé cómo responder, ya es mucho más familiar y pareciera más cómodo, ¿sí? Así que bueno, de alguna manera este sería el punto de la integración de todos nuestros fragmentos, ¿sí? Lo más importante del autoconocimiento para mí es esto, es entender que estamos muy fragmentados. O sea, desde lo básico que sería psicológicamente, quién somos con nuestros amigos, quién somos con nuestra pareja, quién somos con nuestros padres, quién nos gustaría ser interiormente, quién somos en el trabajo, o sea, desde eso, ¿no? Hasta todo lo inconsciente de nuestra familia que cargamos y que no nos gusta, no queremos reconocer, juzgamos a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros tíos, y en realidad está toda esa información adentro nuestro, hasta la fragmentación, ¿no? De todo lo que no me permito desarrollar y lo voy viviendo como en fantasías, en sueños diurnos, y voy creando realidades paralelas, ¿no? Donde parte de mi energía se está yendo en esa realidad, mientras yo sigo en otra realidad que estoy sosteniendo, ¿no? Que la estoy creando yo, porque de alguna manera está creada por mis creencias, y yo me estoy sujetando a esas creencias, y pongo mi energía en otra realidad que se va a materializar en otro punto, pero que en algún momento voy a tener que recuperar, ¿no? Como si fuera un hilo ahí de una caña de pescar que tengo que rebobinar y volver hacia mí todo eso que es mío. Entonces, la fragmentación es múltiple, ¿sí? Acá también estaría lo que decimos de la fragmentación de distintas vidas, como en distintas vidas nos pudimos haber enganchado en contratos, en lealtades, en pactos, ¿sí? Que parte de nosotros está todavía ahí. El tema es que todo se va a representar ahora. Si yo ahora tengo una limitación y no puedo salir y hay algo que hago y que sostengo y que me limita en expandirme en otras áreas, bueno, tengo que ver hasta qué punto, ¿no? Bueno, no puedo porque me duele, no sé, abandonar al otro o porque me duele decirle que no al otro, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo simple. Bueno, tengo que ver que es muy probable que en otras vidas yo haya hecho esos pactos, que mis ancestros también tengan pactos de ese estilo. Entonces es reconocer que en un nivel mío yo estoy contratando, aceptando, firmando, ¿sí? Que para por un supuesto amor, ¿no? Por un supuesto beneficio del otro, yo voy a limitarme en mi crecimiento, ¿sí? Entonces primero tengo que reconocer que tengo esos pactos en distintos planos de mi ser, ¿sí? Y en ese entendimiento también reconocer que ese pacto está creado porque le falta conocimiento, hay una ignorancia ahí de información, falta más conocimiento, falta más información, porque si conociéramos, ¿no? Justamente todo este conocimiento espiritual, antiguo, las leyes energéticas espirituales, sabríamos que no funciona así, pero ahí hay una distorsión, hay un programa que me hizo quedarme anclado en esa idea, ¿sí? Entonces, no lo puedo soltar allá y por eso no lo puedo soltar acá. Entonces, cuando empiezo a entender todo eso, empiezo a entender que está basado en una distorsión, en una información parcial, y empiezo a entender que ahí está el trabajo, que acá es donde yo con esa persona o con esa situación tengo que hacer ese trabajo, ¿sí? Y empiezo a cancelar los pactos que hice allá atrás y empiezo a pedir que todo lo que en algún momento yo acepté que ahora se me generara esta realidad, todo eso se disuelva y se integra en mí, ¿sí? Entonces, todo está entrelazado de una manera cuántica que a veces para la mente es difícil entender, entonces nos es más fácil, ¿no? Pensarlo de manera lineal. Bueno, esto viene de una vida pasada, esto es de mi mamá o de mi papá, esto es de un trauma o una situación que viví con un ex, y vamos como poniendo en categorías muy simples, pero todo está mucho más entrelazado. Así que
todo lo que nos genere entonces dolor y sufrimiento nos va a estar pidiendo integrar una parte de nosotros, de nuestra alma, ¿sí? De nuestra alma, ni siquiera está bien, tiene que ver con el sistema familiar, pero es una representación de nuestra alma, ¿sí? Entonces somos nosotros, no hay a dónde escapar, digamos, lo vamos a dilatar vida tras vida, pero somos nosotros, ¿sí? Entonces es muy importante realmente comprender esto, ¿no? Y luego, todo lo que nos inspire, que veamos y digamos, wow, qué lindo, a mí me gustaría hacer eso, o qué lindo me vibra eso, es una parte de nuestra alma, probablemente ahí tiene que ver con los aspectos positivos del niño interior, ¿no? O los dones de vidas pasadas, o esta huella estelar, estas partes nuestras cósmicas que tenían, ¿no?, una sabiduría en esos niveles impresionante. Entonces, claro, cuando vemos algo que nos inspira, vemos en el otro un espejo de nuestros propios dones y virtudes, ¿sí? Así que bueno, por ahí va también esa parte de utilizar esa inspiración para recuperar una parte de mí también, ¿no? Como para empezar a permitirme esa integración, ¿sí? Y ahí que esa resonancia justamente me haga vibrar y yo pueda expandir lo que yo soy, ¿sí? Entonces ahí vamos a darnos cuenta de la diferencia. Cuando algo nos provoca sufrimiento es algo que no tenemos integrado. Cuando algo nos provoca emoción, amor, inspiración sobre todo, es porque ya está integrado, solo falta que lo empieces a hacer vibrar y que lo empieces a expandir, que lo empieces a compartir, ¿no? Bueno, la verdad que me quedaron un montón de temas para comentarles sobre todo lo que es el proceso del alma, pero bueno, me parece que por ahora podemos cerrar porque creo que pudimos hacer una buena línea, ¿no?, de lo que serían todos estos conceptos. No sé si ahí tienen alguna duda, si hay algo que no se entiende o que quedó fuera y quisieran aprovechar para preguntar. Vamos a hacer seguramente algún otro encuentro para seguir hablando de estos temas que son muy bellos, ¿sí? Y podemos tal vez ampliar un poquito más. Pero creo que hoy por lo que estuvimos hablando es suficiente, ¿no? Ustedes me dirán. Así que bueno, lo más importante es esto, ¿no? La integración de esta totalidad que somos, ¿no? A través de la vivencia, la vida que estamos viviendo actualmente en el planeta, ¿sí? Uno de los primeros programas que se generaron también para evitar estos procesos es la desconexión con la tierra, la desconexión con mi cuerpo y también una especie de distorsión de la espiritualidad, como diferenciándolo de lo material y como juzgando, ¿no?, lo material como algo mundano y trivial, ¿no? Entonces muchas veces podemos reconocer este aspecto espiritual en nosotros, pero justamente esa identidad como que nos lleva a diferenciarnos de lo material y a rechazar lo material. Entonces estamos en una trampa ahí, porque no estamos pudiendo recordar que en esta vida, justamente, en estas últimas encarnaciones que se dan justamente en este comienzo de era y en esta convergencia armónica, en esta vida es donde queremos realmente integrar todas las partes que somos, ¿sí? Y todas las partes que quedaron de alguna manera fragmentadas. Entonces, lo vamos a hacer justamente tomando esta vida y diciendo, la voy a vivir. ¿Y qué no me permite vivirlo? Ahí está todo lo que tenés que integrar. ¿Qué no me permite vivir la vida y disfrutarla? Ahí está todo lo que tenés que integrar. ¿Qué es lo que me limita para ser quien quiero ser en esta vida y sentir que la estoy viviendo? Ahí está todo lo que tenés que integrar, ¿sí? Entonces, no nos tenemos que quedar muy cómodos en eso de, esta Matrix, esta dualidad, y como en ese vuelo espiritual, ¿no? Porque ahí al final nos estamos enganchando en otra distorsión y no estamos pudiendo hacer este trabajo, esta misión álmica que de alguna manera nos comprometimos a realizar, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado toda esta información. La idea es seguir ampliándola hoy con Mari, ¿sí? Así que bueno, yo acá estoy mirando a ver si hay algo más que puedo sumar. Pero bueno, más o menos les fui comentando todo lo que es más importante, ¿sí? Y creo que quedó bastante claro, que le pudimos dar como una forma homogénea, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Así que bueno, en un próximo encuentro sobre evolución espiritual pudimos hablar sobre la misión de vida, las semillas estelares, tal vez, que también es muy bonito,
y lo podamos enlazar con lo que veníamos hoy charlando, si les parece. Así que bueno, les agradezco mucho a todos los que estuvieron ahí sosteniendo, resonando con esta información. Por favor, acuérdense de darle me gusta, ¿sí? De darle like a los videos, ¿sí? A estos videos, tanto por Instagram, por YouTube, por las distintas plataformas que se comparten. Acuérdense de darle me gusta porque eso también hace que la red lo pueda divulgar a más gente, y también obviamente si lo sienten, compartirlo para que mucha más gente pueda profundizar, ¿no? En este conocimiento, verse interpelado por justamente todas estas ideas, ¿no? Y permitirse resonar con esta información, ¿no? E ir encontrando si realmente le suma, ¿no? Y le aporta a su experiencia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que tengan una linda tarde de martes. Nos estamos viendo en un ratito con Mariana para hablar un poquito más sobre lo que serían las experiencias espirituales, la espiritualidad en la vida cotidiana. Bueno, muchas cosas preciosas que Mariana compartió en todos los encuentros anteriores y que como no pudimos guardarlo, se perdió todo, así que hoy va a ser la vez que se va a plasmar esta información. Ya acá lo decreto, ya queda toda esta información guardada para todos, así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Yo muy feliz, muy contenta de poder expandir esta información, me nace desde el alma, así que bueno, vamos a seguir con mucho más de esto. Si les gusta, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, que siempre son una musa, una inspiración para continuar. Y bueno, nos estamos viendo en un ratito. Muchas gracias, bendiciones a todos. Chau, chau, adiós. Chau a todos.